Valorad el impacto de la posibilidad negada de atenderlos en hospital. En una residencia no se mueren todos los meses una persona. Puede que sí. Y puede que un mal mes fallezcan 2 o 3 si es muy mal mes. Fijaos y valorad que en 2 meses, en nuestras 4 residencias, fallecieron 73 mayores por sus propias causas, ajenas al COVID. Con COVID confirmado, fallecieron 31 personas y con síntomas 69. Total asignado al COVID 100 mayores. Murieron de forma indigna. Y no vamos a olvidar. 7.291 actos. Romper la impunidad. A todos y a todas, pues vamos a ir empezando el acto. Quiero empezar agradeciendo pues, a las compañeras y compañeros que han hecho posible este acto de aquí. Es un acto pues, que se tenía muchas ganas de hacer, la verdad. No me voy a enrollar más. Sí quiero agradecer a las personas, a las trabajadoras y trabajadores que en aquellos tiempos de pandemia estuvieron en las residencias haciendo todo lo posible, pues bueno, porque se llevara las cosas un poco, de hecho, a lo mejor que se llevara un poco mejor gracias a la humanidad de esas personas. Quiero agradecer también a quien estaba en las administraciones, Alberto Reyero, estando ahí, siendo la cabeza en ese momento, en la representación máxima, denunciar esto. Y gracias a eso, pues un agradecimiento, la verdad que no todo el mundo, estando en las instituciones y estando en lo más alto, tiene el valor de reconocer errores y más de esa magnitud. Así que, pues ese agradecimiento ahí está. Bueno, voy a presentar a la mesa. La primera que tenemos aquí es Irene, es de Mareas de Residencias. Alberto Reyero, que ya le he presentado, que es consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid en el momento de la pandemia y autor del libro Morirán de forma indigna. Ahí es Fernando Lamata, que es miembro de la Comisión Ciudadana de Investigación de lo sucedido en residencias y el creador del informe, que es el que vamos a presentar hoy aquí. El informe de la Comisión Ciudadana por la verdad de las residencias en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y Javier Cordón, de Verdad y Justicia. Así que, pues nada, yo ya os dejo con ellos y con ellas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es que nos han dicho, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y gracias. ¿Se oye bien? No, claro. ¿Se oye? Ahora sí. Vale. Sí. Buenas tardes a todas y todos. Y gracias a la plataforma de Sanidad de Linares por su solicitud y organización de este evento que nos reúne aquí a todos. Soy miembro activo de Marea de Residencias y de la asociación 7.291 Verdad y Justicia. Hoy estoy aquí representando a Marea de Residencias. Mi nombre es Irene y soy familiar de residente fallecida, mi madre. Ricarda era su nombre y estuvo en la residencia Orpea Alcobendas, en la que murieron residentes encerrados e incluso se produjo el suicidio de uno de ellos, afectado por COVID, que se precipitó al vacío desde una ventana del segundo piso a mediados de abril del 2020. Por lo que es difícil no hablar desde una perspectiva subjetiva del tema que nos ocupa. Morirán de forma indigna, una frase aterradora y premonitoria, derivada de unos protocolos redactados, aprobados y aplicados en la Comunidad de Madrid, de lo que nos hablará posteriormente nuestro ponente Alberto Reyero. Es consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y autor del libro en cuyo título me apoyo y testigo directo del daño tan irreparable
que una decisión política errónea y negligente puede ocasionar. Con él comienza el relato aterrador que pasaría a vivir las víctimas arrojadas a una tortura inimaginable en pleno siglo XXI y los familiares que nos vimos en un limbo que nos impedía llegar a auxiliar a nuestros seres queridos, que incluso nos hizo enfermar. A todo esto le teníamos que buscar un marco que sujetase todo lo ocurrido, como la respuesta política ante la iniciativa por parte del PSOE de crear una comisión de investigación sobre lo sucedido fue inmediatamente abortada por decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid al convocar elecciones anticipadas. Desde la Asociación 7291 Verdad y Justicia para las Víctimas de las Residencias y el Movimiento Social Marea de Residencias se decidió crear una comisión ciudadana de expertos para que procedieran a analizar de forma objetiva lo acaecido. Uno de sus componentes forma parte de esta mesa hoy, Fernando Lamata Cotanda, médico, experto en gestión y administración sanitaria, miembro del panel de expertos de la Comisión Europea en Políticas Sanitarias, cuyo testimonio escucharemos más tarde, junto con José Antonio Martín Pallín, Fernando Flores, Ana Freisas Farré, Cristina Monge La Sierra, Eduardo Ranz Alonso y María Victoria Zunzunegui Pastor, componen dicha comisión, cuyo objetivo es poner voz a la verdad de lo acaecido y que intentan acallar por vía del desprestigio de todos ellos. Como podéis ver, cada uno de nosotros en el 2019 ni nos conocíamos ni nos podíamos imaginar que hoy íbamos a estar aquí, unidos por una tragedia, que junto con la que se está desarrollando estos días por la Dana en Levante y Castilla-La Mancha, dejan al descubierto las malas praxis políticas que nos matan de forma dramática. Marea de Residencias se constituyó en septiembre del 2019 como una plataforma de carácter estatal, integrada por residentes, familiares, trabajadoras y trabajadores y ciudadanía interesada a título personal, que buscaban, con su unión, poder luchar contra el deterioro que ya se venía produciendo en las residencias desde años atrás y para dar a conocer a la sociedad lo que ocurre detrás de sus paredes, qué causas son las que motivan este deterioro, así como el maltrato institucional que sufren las y los residentes, familiares, trabajadoras y trabajadores. Yo en 2019 luchaba por sacar a mi madre de la residencia Orpea en la que había sido ingresada por mis hermanas utilizando un engaño, sin estar tutelada y sin su consentimiento, sin ningún éxito. Y ante tanta impotencia, lo único que conseguí fue desarrollar un cáncer. Se vulneraron todos los derechos, tanto de mi madre como los míos. Todo el sistema funcionaba en la misma dirección. Residencia, abogados, políticos, familia y pandemia terminaron con la vida de mi madre, que tenía una vitalidad extraordinaria. Murió sola. Me dejaron verla 2 días antes. 20 minutos por protocolo. Y la última frase pronunciada por ella, que la habían convertido en un esqueleto con una paraplegia por distintos golpes recibidos, fue: no te vayas. Y me sacaron a la fuerza, sin atender ni su última petición ni mi dolor. Frase que llevo y llevaré guardada el resto de mi vida. El informe elaborado por la comisión del que nos hablará nuestro compañero Fernando lo hemos llevado a instituciones tanto de la Comunidad de Madrid como del Estado. Se lo hemos presentado a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y del Congreso, y a la Fiscalía de Madrid, a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo, a Presidencia de Gobierno, a la Casa Real, al Tribunal Constitucional, a la Delegación de Gobierno de Madrid. Se le entregó en mano al delegado. Este informe se presentó oficialmente en el Ateneo de Madrid el 15 de marzo del pasado año. Otras acciones que se han realizado hasta el momento ha sido petición al Parlamento Europeo en 2023 de una comisión de investigación que el grupo parlamentario del PP ha querido cerrar. Contamos con más de 5.000 adhesiones por parte de la ciudadanía
para apoyar esta petición y tenemos eso estamos pendientes, veremos a ver qué es lo que pasa y tenemos pendiente un viaje ahí, a Bruselas. Hemos interpuesto una denuncia junto con la asociación 7291, Verdad y Justicia por las víctimas de las residencias, en la Fiscalía de Madrid sobre la discriminación de las víctimas. Por la falta de atención hospitalaria de 72 residencias, donde estuvieron 115 residentes, de los cuales 111 fallecieron. Se aportan 60 documentos conocidos e inéditos. Hemos solicitado por carta registrada una reunión con el ministro de Justicia y con el fiscal general del Estado para entregarles la denuncia presencialmente. Asimismo, al fiscal le vamos a solicitar que refuerce la Fiscalía de Madrid para evitar que pueda prescribir el plazo. El próximo 23 de noviembre hemos convocado una manifestación que partirá de Cibeles hasta la Puerta del Sol a las 12 de la mañana y contamos con todos vosotros. Os necesitamos a todos y a todos los colectivos y nos vemos en la calle ese día. Bueno, y ayer, y por último, se presentó el documental de Juanjo Castro de 7291. Este documental es necesario verlo. Es muy duro, tiene una duración de 2 horas, pero es necesario. En él se ve claramente, se describe todo lo sucedido y el sufrimiento vivido por los familiares, por todos nosotros. Por mi parte, bueno, doy paso a Alberto Reyero. Va a hablar mi compañero Javier, de Verdad y Justicia. ¿Tengo que dar alguna parte? ¿Se oye? ¿Se oye? Ah, vale. Bueno, muchas gracias por haber venido, por habernos invitado. He llegado un poco tarde porque no encontraba dónde aparcar. Espero que hayamos tenido un recuerdo por las víctimas de la Dana de Valencia. Si no lo hemos tenido, pues pido un minuto de silencio. Bueno, creo que ya es. El empezar hablando de las víctimas de Valencia no es solo porque es algo que nos conmueve a todos los que estamos aquí y a todas las que estamos aquí, sino porque es algo que tiene un cierto paralelismo con lo que pasó en las residencias de Madrid. Es decir, un hecho, una catástrofe, un hecho de una causa natural, como es unas riadas, un diluvio, y aquí un virus, las consecuencias de ese hecho, aparentemente natural o natural, porque claro, habría que ver qué relación tiene eso con nuestra manera de vivir, de consumir, de producir, pero bueno, vamos a llamarlo natural, que aparezca un virus o que haya una riada, pero el hecho de que pueda haber unas decisiones políticas que los efectos de esa catástrofe natural aumenten o disminuyan. El caso de las residencias de Madrid, igual que la Dana, igual que el haber dado un aviso a la población 12 horas después, es probablemente una de las mayores causas del número de víctimas. También aquí fueron unas decisiones políticas las que hicieron que la Comunidad de Madrid sea la región de toda Europa que mayor exceso de mortalidad tuvo durante la pandemia.
fueron también decisiones políticas las que hicieron que entre las personas que murieron en residencias, en la primera ola, de las 20.000 personas que murieron en toda España, 10.000 murieron en Madrid. Fueron decisiones políticas las que hicieron que de esas 10.000 personas, 7.291 murieran sin asistencia sanitaria. Y fueron esas decisiones políticas las que siguen sin tener ninguna consecuencia ni judicial ni política. Hoy hay otro hecho que nos conmueve, y es que ha sido votado por 34 millones de americanos, por 73 millones de americanos, un señor que había cometido 34 delitos reconocidos. Pues aquí tenemos una presidencia que no sabemos si ha cometido esos delitos o no, porque ningún tribunal se ha molestado en llevarla a ese tribunal, pero sí sabemos que ella y su gobierno decidieron privar a 7.291 personas que murieron de la asistencia sanitaria y de una muerte digna. Eso lo sabemos y vemos que, igual que en Estados Unidos, esa persona ha ganado las elecciones y tiene mayoría absoluta en esta comunidad. Es decir, que yo, que no soy víctima ni familia de víctimas como es Irene, soy una persona que no tiene relación directa aparente. Estoy en esta plataforma porque pienso que este es un asunto de todas y de todas. Porque si no queremos que haya otro Trump en este país, o que la trumpista que gobierna Madrid siga gobernando durante muchos años, es algo que no podemos dejar pasar. Y esto es un elemento fundamental, porque aquí las víctimas de esa pandemia siguen siendo reconocidas como víctimas. Se las reconoce como muertas por un virus, no por unas decisiones políticas. Me refiero en concreto a las 7.291. Y esas personas que son víctimas y siguen siendo reconocidas como víctimas, por el contrario, las personas que tomaron las decisiones políticas siguen como si no hubieran tomado ninguna decisión política. Es decir, este asunto es un asunto que nos compete a toda la sociedad. Porque esto también se parece al trumpismo, primero, porque esto, una de las cuestiones que caracteriza tanto a la política de la Comunidad de Madrid como a Trump es los recortes sistemáticos de los servicios públicos. Cuando vino la pandemia, de 477 residencias que había en Madrid, solamente el 5,7% de esas residencias eran residencias 100% públicas. Igual que Trump, lo que es verdad lo convierte en mentira y lo que es mentira lo convierte en verdad, eso es lo que acabo de decir. Las víctimas no son víctimas y los causantes de esas víctimas no son los causantes de esas víctimas. Y esa impunidad también existe aquí, ¿no? Ese señor que tiene, como he dicho, 34 delitos reconocidos y ha sido votado como presidente, pues aquí, como acabo de decir, es lo mismo. Entonces, todo esto lo digo porque me parece, ellos van a explicar mucho mejor que yo. O sea, yo estoy diciendo lo que tendría que ser lo último, pero bueno, me ha tocado así. Entonces, yo quiero acabar mi intervención con pedir una ayuda y una colaboración con nuestras plataformas, porque, como digo, esto no solo es una cosa de justicia, no solo estas víctimas merecen que se conozca lo que pasó, no solo merecen una reparación, sino que si no lo hacemos, es toda la sociedad la que vamos a terminar pagándolo muy caro. O sea, no solo son los familiares los que van a sufrir, vamos a sufrir muchas otras personas que aparentemente no nos ha tocado esto. Porque esto es, como dice un poeta, es la herida por la que entra la luz. Esto que no queremos mirar, lo tenemos que mirar porque nos enseña muchas cosas. De lo que ha pasado, de lo que pasa y de lo que puede pasar. Nada más, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por dedicar unas horas de esta tarde aquí a oír hablar del tema de las personas fallecidas durante la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid. Y yo quería empezar agradeciendo, en primer lugar, a la comisión que se creó, una comisión ciudadana que se creó para dar continuidad a una comisión de investigación que se creó en la Asamblea de Madrid
que se creó cuando el Partido Popular no tenía mayoría y que se cerró cuando en las elecciones de mayo sí que tuvo mayoría y por tanto cerró la comisión de investigación. Agradezco la existencia de esta comisión, pero al mismo tiempo siento vergüenza como ciudadano de la Comunidad de Madrid que haya tenido que ser la ciudadanía la que haya puesto en marcha una comisión de investigación cuando tenían que haber sido las instituciones que están ahí para protegernos. Yo creo que hoy van a salir muchas veces todo el tema de la DANA. Yo creo que hay pues lecciones que también podemos aprender de ahí, ¿no? Este movimiento un poco populista o bastante populista que está habiendo de que el pueblo salva al pueblo y demás, yo creo que realmente son las instituciones y las administraciones las que tienen la potestad y el deber de proteger a sus ciudadanos. Y las comisiones de investigación se tienen que hacer en los parlamentos, no para señalar políticamente a nadie, ni para hacer ninguna cacería política, sino para investigar acerca de lo que se hizo bien, que también se hicieron algunas cosas bien, de lo que se hizo mal, y aprender para el futuro, ¿no? Y eso no se ha producido, y yo creo que además ya en un acto de cinismo lo que se ha atacado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es precisamente a esta comisión por sus componentes, que yo creo que todos los componentes que forman parte de la comisión son personas de reconocido prestigio y bueno, han sido atacadas. Yo, como la cuestión de los fallecidos en las residencias es un tema largo, complejo, tampoco voy a entrar en el detalle, simplemente dar una serie de pinceladas que creo que son interesantes conocer. Nos solemos siempre fijar mucho en la existencia de los protocolos de la vergüenza, ¿no? Yo creo que esos son bastante conocidos por la mayoría de la ciudadanía. No solo el problema son los protocolos de la vergüenza, los protocolos de la vergüenza fueron auténticas barbaridades puestas por escrito que negaban la asistencia sanitaria y hospitalaria a personas que vivían en las residencias y que tenían un determinado nivel de dependencia o de discapacidad. Eso, por sí mismo, es una barbaridad. Podían haber existido unos protocolos para que en un momento como el que vivimos no se trasladaran las personas a los hospitales, porque eran lugares muy complicados. Yo creo que los que trabajáis en hospitales y habéis estado en hospitales, bueno, pues si recordáis lo que ocurrió en la pandemia, eran lugares muy complicados, pero existía la alternativa de que fueran las personas tratadas en las propias residencias. Y así, de hecho, se anunció que se iban a medicalizar las residencias. No solo no se hizo eso, sino que lo que se hizo fue, a la vez que se cerraban los centros de salud, en lugar de haber utilizado, por ejemplo, al más de 1 millar de sanitarios que trabajaban en los centros de salud, haberlos utilizado en la medicalización de las residencias, lo que se hizo es utilizarlos en un recurso pues que era mucho más propagandístico, que era IFEMA, ¿no? IFEMA, yo creo que desde el principio yo siempre he tenido una lucha con IFEMA porque ha sido percibido por la mayoría de la gente como una acción muy positiva por parte del gobierno. Y fue positivo el que se montara un hospital de campaña en muy poco tiempo, pero lo negativo es que actuó de aspirador para todo el sistema, porque realmente en IFEMA no se trasladó a ninguna persona de residencia, solo a 23 personas en las 5 semanas que estuvo abierta. Yo siempre intento poner las cifras para que podamos comparar 23 personas de 3.800 que fueron atendidas en IFEMA. Es un porcentaje pequeñísimo. Y hay un dato que también es bastante estremecedor, y es que durante el periodo en el que estuvo abierto IFEMA, murieron solo 16 personas. De hecho, la propia presidenta y el propio gobierno hablaba de que era el Hospital Milagro. La gente que iba a IFEMA sanaba porque realmente enviaban a personas jóvenes y personas con pronóstico leve. Pues esas 16 personas que murieron nos pueden parecer pocas o muchas, cualquier persona me parece siempre mucha, pero si los comparamos con las personas que murieron en las residencias durante ese mismo periodo, esas 5 semanas que estuvo abierto IFEMA, murieron en torno a 5.000 personas en las residencias. Para que nos hagamos una idea, de 16 a 5.000. Cuando debería haber existido un recurso
que se hubiera utilizado para atender a las personas que estaban más graves. Yo creo que cuando se construye un hospital de campaña, es para atender a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, no precisamente a los que son menos vulnerables. Pero se utilizó como una campaña de marketing, era un lugar en el que yo lo he descrito como un plató de televisión. Por allí pasó todo el mundo. La presidenta Ayuso estuvo 6 veces, según yo conté, por lo menos de manera pública. Estuvo el rey, estuvo el líder de la oposición entonces en IFEMA, y en las residencias no estuvo nadie. Y además, bueno, las consecuencias que eso tuvo, ¿no? La no medicalización y la no utilización de recursos que sí que estaban disponibles. Luego, en este rosario de situaciones sangrantes, también descubrimos, poco después, que una decisión que en un principio era correcta, como el que se creara un mando único de la sanidad en Madrid, es decir, que se unificara la sanidad privada y la sanidad pública, pues realmente no tuvo ninguna repercusión sobre las personas que vivían en las residencias, porque luego supimos que no se trasladó a ninguna persona de residencias a un hospital privado. Solo se trasladó a aquellas personas que tenían un seguro privado, que consiguieron sortear el sistema de obstáculos que se había ideado por medio de un geriatra de enlace en cada uno de los hospitales, y de que el 112 en un momento determinado dejaba de acudir a una residencia. En cuanto llamaban de una residencia decían que allí no iban. Y podían entrar las residencias privadas y podían entrar pues los familiares que decidieron sacar a la persona y llevarla a urgencias. Y de hecho muchos de los consejos que daban los propios directores de las residencias a los familiares era: nosotros no somos capaces de guiar a esta persona a un hospital, a las urgencias de un hospital. Si tú vas de la calle al hospital en urgencias, te lo van a admitir. Entonces, bueno, eso ocasionó que mucha gente pues utilizara esta vía. Yo creo que eso es algo que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, pero es que hay mucha gente que no lo conoce. Cuando una persona está en una residencia, en algunos casos tiene servicio médico, tienen enfermería, en algunas otras residencias no lo tienen, pero incluso en aquellas que lo tienen, los servicios médicos que hay en las residencias fundamentalmente para controlar las enfermedades crónicas que padecen. En cuanto una persona que vive en una residencia, que es su hogar, es un lugar donde se cuida pero no se cura, tiene algún problema agudo, se le deriva inmediatamente a un hospital. Eso es la práctica habitual y esto está pasando ahora mismo. Hoy, todos los días, se deriva a personas a los hospitales para que se les atienda, para que se les valore y se decida si ingresan o si vuelven al hospital. Eso en un momento determinado, como consecuencia de los protocolos, aunque también luego hemos sabido después que ese movimiento se produjo unos días antes de que existieran esos protocolos. Los protocolos lo que vinieron es a materializar esas órdenes que eran verbales antes y que se convirtieron en escritas a partir de que esos protocolos existieran. Bueno, pues eso provocó que en un momento determinado era muy difícil que se trasladara a personas que vivían en residencias y que tenían un determinado nivel de discapacidad, precisamente aquellas personas que eran más vulnerables. Los más vulnerables de las residencias eran los que se les impedía el acceder a un hospital. Sabemos también que los hospitales privados tuvieron camas libres durante ese periodo, porque es verdad que hubo un colapso sanitario en determinados momentos y en determinados hospitales, pero no durante todo el tiempo, ni en todos los hospitales. Hubo plazas libres para que estas personas pudieran haber sido atendidas, pero no se les quiso atender. Y esa es la cruda realidad, ¿no? Y yo creo que hay una serie de verdades que no debemos olvidar y que creo que además es importante que repitamos de manera machacona. Muchas de las muertes eran evitables, a pesar de que se nos diga lo contrario, se nos insista aquello de que, bueno, se iban a morir igual. Había personas que seguro que aunque hubieran sido trasladadas a un hospital, de hecho hubo personas que estaban en los hospitales y se murieron, porque, bueno, pues nos pasa a todos nosotros, si nos ponemos muy malitos y nos llevan al hospital, pues evidentemente es ley de vida que puede ocurrir que podamos fallecer, ¿no? Pero sí que se les da la oportunidad, se nos da la oportunidad a todos nosotros de ser salvados. Y por lo tanto eran evitables y se murieron de manera prematura. Porque también aquí luego me extenderé un pelín sobre un tema de una cuestión que yo creo que es simple y llanamente edadismo. Las personas murieron de manera prematura,
Porque una persona tenga 80 años, 85, no quiere decir que se tenga que morir. Pero eso parece que se ha instalado, desgraciadamente, no solo a nivel político, sino también en la sociedad, e incluso que parece que las residencias son como la antesala de la muerte, ¿no? Es decir, bueno, pues parece que, bueno, si se van a morir tampoco pasa demasiado si estas personas fallecen, lo cual eso enlaza con un tema que han comentado, del tema de la discriminación que se produjo sobre las personas que vivían en residencias en ese momento, que no se les prestó la atención sanitaria a la cual todos tenemos derecho como ciudadanos españoles, ¿no? Y otra cuestión importante es que la protección era posible. Ya os he dicho antes que había recursos que no se utilizaron. IFEMA no se utilizó como se debía, no se utilizaron los hospitales privados a pleno rendimiento, y es algo que, aunque por mucho que nos digan que era, bueno, que estaba todo absolutamente colapsado, eso no era verdad. Bueno, y que la supervivencia que antes os he comentado era posible. Y me voy a detener un poquito en el edadismo, ¿no? Porque yo creo que para mí el edadismo explica muchas cosas. Explica muchas cosas de lo que ocurrió antes, durante y después de la pandemia, ¿eh? Porque no solo podemos centrar en las decisiones políticas crueles que se tomaron, sino que pensemos también en cuál era el antes. Bueno, lo ha comentado Javier, no me voy a detener en ese tema de la insuficiencia del sistema residencial en la Comunidad de Madrid. Yo creo que era un hecho, pero antes había cierta indiferencia a lo que ocurría en las residencias. Bueno, cierta no, realmente había indiferencia. En muchos casos la mayoría de la ciudadanía no presta atención a lo que ocurre en las residencias. Parece que son como un agujero negro en el que, salvo que tengas una relación, porque tengas un familiar en una residencia, parece que es como si no existieran, ¿no? Son como contenedores en los que apartamos a las personas mayores con una discapacidad o una dependencia y prácticamente nos olvidamos de ellos, ¿eh? Y es, como os decía, es el lugar, la antesala de la muerte, ¿no? Parece que de allí, bueno, realmente no van a salir de allí. Durante la pandemia, evidentemente, el edadismo es claro cuando el criterio para excluir de la atención sanitaria era un criterio no directo de edad. No se decía que el mayor de 80 años no iba a ser atendido, como sí ocurrió de manera verbal en alguna otra comunidad y que se olvidó, pero sí realmente la exclusión era sobre personas que estaban en residencias, que son todos mayores de 65 años, con algún tipo de discapacidad o dependencia. Por lo tanto, era edadismo y en este caso capacitismo. Es también decir, bueno, pues el desprecio a las personas con un determinado nivel de discapacidad, ¿no? Que eso también existe. Y está muy relacionado además, en este caso, con el edadismo. Y después, el edadismo yo creo que se hace fuerte al ver cuál es la indiferencia de la sociedad ante una situación como esta. Realmente es sorprendente que después de la que yo lo he definido así, me parece que la mayor vulneración de derechos humanos que han ocurrido desde que se inició la democracia, la mayor vulneración de derechos humanos fue la exclusión hospitalaria de las personas que vivían en las residencias. Realmente hay una indiferencia en la sociedad porque parece que, bueno, si no me ha tocado a mí directamente, parece que no tiene mayor importancia, ¿no? Se ha optado más por un pasar página, es decir, bueno, pues nos olvidamos de este tema. El que habla de este tema parece que es un poco cenizo porque está removiendo, incluso, bueno, ya en el extremo se acusa incluso a las propias asociaciones que defienden esta cuestión que se remueve, bueno, pues políticamente el dolor, se retuerce el dolor de la gente, etcétera. Pero bueno, pues yo creo que la ciudadanía en general lo que ha decidido es olvidarnos. Ha habido un tema que todo el mundo es consciente de que ha sido feo, pero bueno, lo dejamos pasar y seguimos para adelante. Esto es un error terrible, porque esto puede volver a pasar. Puede volver a pasar en una situación como la que ocurrió, en una pandemia, pero puede ocurrir en otro tipo de circunstancias.
Si al final vivimos en una sociedad en la que los mayores no importan, en las que las personas que no tienen dinero no importan, porque bueno, pues el que tiene seguro privado pues se salva, y el que no lo tiene pues bueno, se atiene a sus consecuencias, ¿no? Porque parece que además la pobreza o el no tener dinero es una culpabilidad, ¿no? Creo que es importante que saquemos conclusiones acerca de lo que ocurrió y de lo que ocurre para que seamos capaces de reaccionar. Hace un par de días se presentó un libro precisamente sobre el edadismo, en la que bueno, pues la persona que ha escrito ese libro, que se llama La trampa de la edad, que recomiendo que podáis leer, ella comentaba que los cambios sociales, para que ocurran, es necesario que el 25% de la población crea en ellos. Si no, es imposible que eso ocurra. Pero que cuando un 25% de las personas luchan por una determinada cuestión, pues eso ya crece de manera exponencial. Y eso ha ocurrido en otras cuestiones como el racismo, como el feminismo. Y yo creo que en ese sentido es importante que tengamos en cuenta, porque creo que si no somos capaces de luchar contra una lacra como es el edadismo, al final se volverán a repetir circunstancias como las que ocurrieron durante la pandemia. Y de hecho, yo también repito mucho que lo que ocurrió y la reacción que ha habido en realidad es un incentivo para tomar determinadas decisiones, porque no tiene ninguna consecuencia. Si hubiera ocurrido lo mismo, pues el gobierno de la comunidad no actuaría de otra manera si realmente le ha funcionado. Por tanto, yo creo que tenemos que luchar contra todo eso. Y si queréis, no me extiendo más, y posteriormente, que seguro que habrá preguntas, si queréis alguna cuestión concreta y demás que yo os pueda contar, pues totalmente abierto a hacerlo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de Lenares. Creo que es un acierto que hayan convocado esta reunión para tratar de este asunto, y gracias a las plataformas Verdad y Justicia, Marea de Residencias, por estar impulsando esta reflexión que Alberto Reyero decía que es necesaria, y yo comparto. Necesaria porque si volviera a venir una pandemia, que va a venir necesariamente, y cada vez son más frecuentes, cada vez son más intensas por las circunstancias, la movilidad de personas, de bienes y servicios, por la agresión al medio ambiente que seguimos perpetrando, por tantas circunstancias. Si volviera a ocurrir, como decía Alberto, volvería a pasar lo mismo, porque no se ha reconocido por parte de las autoridades ninguna deficiencia en la gestión, no se han tomado medidas por parte de la autoridad judicial, no se ha investigado por parte de la Fiscalía de manera, digamos, intensa, completa en todos estos procesos, y por lo tanto estamos igual, o peor, que estábamos hace unos años. La comisión que se constituyó a petición de las asociaciones, de las plataformas, empezó a trabajar el 13 de abril del 23 y presentó su informe un año después, el 15 de marzo de 2024, el 15 de marzo de este año. El trabajo de la comisión, ya se han citado los miembros que la componíamos, el trabajo consistió en analizar toda la documentación que se había generado, documentos importantes, por ejemplo, este libro Morirán de forma indigna, y otros documentos. Manuel Rico ha escrito otro libro también muy importante, otros compañeros, testimonios de estadísticas, informes de epidemiólogos, investigaciones científicas. Además de eso, se trabajó sobre los testimonios recogidos en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Muy importante el trabajo de esa comisión, muy
claros y significativos los testimonios que ahí se recogieron y que nuestra comisión también aprovechó. Después, también la comisión realizó comparecencias durante los días 15 y 16 de septiembre para completar testimonios, sobre todo de familiares y de alguna persona afectada que no habían podido comparecer en la comisión de la Asamblea, más expertos, periodistas, propio Alberto, otra serie de personas que tenían conocimiento de los hechos. Con toda esa documentación, la información de la comisión, los testimonios de esas comparecencias, hicimos un análisis de todos esos materiales, elaboramos el informe y lo presentamos. En síntesis, el informe recogía 10 conclusiones y 6 recomendaciones. Parte de otro material que pueden consultar en la página web porque está disponible, accesible, todo el informe completo, ¿no? Pero yo me voy a centrar por tiempo para dar esa pincelada a lo que fueron sus conclusiones y recomendaciones. 10 conclusiones. La primera, en Madrid, como decía Javier, durante la pandemia hubo un exceso de mortalidad en relación con lo que ocurrió en otras comunidades autónomas y en otras regiones europeas. Es, como él ha dicho, la región de Europa donde hubo más sobremortalidad, es decir, mortalidad comparada con la que había habido en los años anteriores, más sobremortalidad en Madrid sobre las otras regiones europeas y el doble sobre la media de las otras comunidades autónomas. Este es un hecho que llama la atención. No está respondiendo a nuestra demografía, a nuestra pirámide de edades, no está respondiendo a otras circunstancias. Ahí hay un problema que había que analizar. Ese exceso de mortalidad es un hecho objetivo. La segunda conclusión, en Madrid se detectaron, también se ha comentado, deficiencias previas en el sistema sanitario y en el modelo de atención a personas mayores. Un modelo de atención con insuficiencias en la dotación de las residencias, en la concentración de personas mayores, en la gestión mayoritariamente privada de esas residencias, 88% de plazas de gestión privada, en falta de sistemas de control. El consejero Rollero es una de las cuestiones que intentó en su periodo de gestión, de mejorar esos sistemas de inspección y control y poner en marcha sistemas de corrección. No le dio tiempo a poder completar esa labor. Y un déficit sanitario que la plataforma de Lenares conoce bien. Un déficit sanitario que se ha ido acumulando desde el año 2010 con la crisis económica. Se produce una serie de recortes muy importantes, recortes que no se recuperan, y desde también hace prácticamente 15-20 años empieza un proceso de privatización de la gestión, de externalización de servicios, que va haciendo que el sistema público se debilite. Tan es así que ya en Madrid el 40% de la ciudadanía se hace una póliza privada de seguro sanitario. Es una barbaridad. El 40% de los madrileños y madrileñas ya se han hecho una póliza privada para poder salvar el problema mayor que tiene la sanidad, esa insuficiencia de dotación que hace que se generen listas de espera. En atención primaria, para una primera consulta, solamente te atiende un 20% de casos en el primer día o al día siguiente de la solicitud, y el resto tenemos una lista de espera de más de 9 días. Claro, esto es, en atención primaria, esto es inaceptable, que tiene que ser una atención en el primer día. La falta de personal hace una sobrecarga, hace que haya falta de continuidad, que es otro de los principios de la atención primaria, el seguimiento a lo largo de la vida de la persona por la misma médica o médico, el mismo profesional, la misma enfermera. La continuidad asistencial se quiebra, la falta de dotación. La falta de dotación en hospitales hace que la lista de espera se haya más que duplicado en los últimos 10 años. Los tiempos de espera se han más que duplicado. Y claro, si para la consulta de especialista, más luego las pruebas, más luego el control de resultados, pasa más de un año, el que puede se hace una póliza para intentar hacerse esa ecografía, para intentar hacerse esa mamografía, para intentar... Claro, esto es un disparate, pero es lo que está ocurriendo. Y es lo que la plataforma vuestra está intentando denunciar y corregir. Y yo creo que, como se ha dicho,
Esto es fundamental, la movilización de la ciudadanía, el no perder nunca el ánimo y el seguir insistiendo en que esto no puede ser así, esto hay que corregirlo. La tercera conclusión a que llegó la comisión es que la respuesta del gobierno fue inadecuada porque no se activó la vigilancia epidemiológica. Cuando hay un problema de salud pública, aquí llegaban noticias, primero desde China, de Wuhan, después desde Italia, más cerca. Bueno, hay una serie de decisiones a tomar por las autoridades internacionales, la OMS, autoridades europeas, autoridades nacionales, pero también el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene su responsabilidad de gestión de la salud pública, es una competencia transferida. Y en esa competencia tiene que tener una serie de profesionales en sus servicios centrales que están analizando la información y una serie de profesionales que están distribuidos en toda la geografía para ser, digamos, los detectores de los problemas de salud, técnicos de salud pública. La insuficiencia de técnicos de salud pública hace que estuviéramos prácticamente ciegos, que la información que llegaba a los servicios centrales fuera insuficiente y que cuando empezaron los primeros brotes en residencias no fuera a hacerse el análisis epidemiológico y a cortar el brote in situ y a evitar esa extensión de la epidemia. Por lo tanto, otra tercera conclusión es la respuesta de vigilancia epidemiológica fue claramente insuficiente. Cuidado, y no se ha corregido. Insisto, si volviera a ocurrir mañana, estamos igual de ciegos, igual de atados de pies y manos para responder a una emergencia de salud pública. No se ha completado la dotación, que hace falta más que duplicarla en cuanto a medios humanos en salud pública en la Comunidad de Madrid. Cuarta conclusión, la comunicación entre residentes y familiares, así como la información a familiares, fue inadecuada, fue incompleta, fue contradictoria. Ya lo ha reflejado Irene en su testimonio, realmente doloroso. La quinta conclusión, no se reforzaron las residencias con personal sanitario, la famosa medicalización. Es un tema muy importante porque se justifica la siguiente decisión que se toma, que es la conclusión que haremos a continuación, la famosa discriminación, la no derivación a hospitales, se justificaba en que se había medicalizado. Hay testimonios de algunas de las reuniones que se recogen en la comisión de la Asamblea y en nuestra comisión, donde se ve como que se habló de esto. En las autoridades en la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, hablaron de medicalizar, pero esto no se llevó a cabo. Medicalizar para que los que trabajan en hospitales y en residencias, que aquí hay en la sala algunas compañeras y compañeros, pues saben que la dotación de médico por cama es 100 veces más en un hospital que en una residencia, 100 veces más. Y lo mismo con enfermería. Claro, medicalizar es llevar a una unidad de aislamiento de la residencia esa dotación de especialistas, neumólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, especialistas en cuidados intensivos, en reanimación. Esto es la medicalización, quiere decir, hacer la misma atención que se puede hacer en un hospital, con respiradores, con unidades de intervención intensiva. Esto no es así. Lo que decía Alberto Reyero con buen criterio, una residencia es como la casa, es como una casa. Para medicalizar realmente habría que haber llevado pues lo que se llevó a IFEMA, 1000 profesionales sanitarios y otros tantos de otras profesiones no sanitarias para poder reforzar las unidades, unas 1000 camas en las residencias en distintas unidades de aislamiento. Pero esto no se hizo. Se hizo la llamada Operación Bicho, que es algo que te produce vergüenza, el que en una situación de pandemia, con el pavor que estaba habiendo en las residencias, se tome como medida de justificación para decir que se ha medicalizado una operación en la que se encarga a una profesional que no tiene experiencia en gestión de emergencias para que contrate con una empresa de ambulancias y que muevan 5 ambulancias para llevar algún apoyo a las 400 residencias, es decir, un disparate donde quiera verse, ¿no? Esa operación se canceló en pocas horas, pero muestra la falta de responsabilidad de las autoridades del Gobierno de Madrid en cuanto a esa consideración. Y viene la siguiente conclusión, la sexta, la reducción drástica de derivaciones a los hospitales. Se produjo una reducción drástica a partir del 7 de marzo. Luego, como se ha dicho, vinieron los protocolos
de la vergüenza, del 18, 20, 24 y 25 de marzo, sucesivamente. Pero ya ves del 7, en las estadísticas de derivaciones diarias desde las residencias a los hospitales, se ve una caída. Bajan a la mitad las derivaciones, cuando en esos días se estaba produciendo un aumento de la demanda porque estaba habiendo el aumento de infecciones. Desde las residencias se pedían una media de 300, 350 derivaciones y de esas se estaban concediendo 30, 40, 50 derivaciones. Es decir, se bajó de la media que había antes, en enero y febrero, había una media de 120 derivaciones cada día, se bajó a la mitad cuando en esos días estaban haciéndose peticiones por 4 o 5 veces. Esta fue, digamos, la decisión brutal de cortar la posibilidad de atención sanitaria a estas personas. Una discriminación en función de la condición de dependencia de estas personas, vulnerando la Convención de las personas, de los derechos humanos de las personas con discapacidad, la Convención de los derechos económicos, sociales y culturales, la Convención y nuestra Constitución en su artículo 14 y su artículo 15, vulnerando todos los derechos de las personas que tienen la misma necesidad de atención que cualquier otra persona sin discapacidad, pero que en este caso se vieron vulnerados esos derechos. Y esto está objetivado en los mismos datos que aporta la Comunidad de Madrid al portal de transparencia, en los datos de las derivaciones diarias de estas personas. Al mismo tiempo, ya se ha comentado, ese hecho provocó un aumento de la mortalidad en las residencias. Si diariamente en las residencias había una mortalidad de 20 personas por día, normalmente, de las personas mayores que van falleciendo, se aumentó esa cifra por 6, a 120 personas por día, mientras que las personas que estaban en los hospitales también aumentó algo la mortalidad, de 20 diarias a 35, de las personas que habían ido desde las residencias. Claro, el efecto es que en los hospitales, como decía Alberto, no se salvaba a todo el mundo, pero el 65% de las personas derivadas desde residencias a los hospitales, las que sí que consiguieron llegar, el 65% se salvaron. Y las 7.291 personas que quedaron en los hospitales fallecieron sin poder ser derivadas a los hospitales, sin esa atención. ¿Cuántas se hubieran podido salvar? La estimación que hace la Comisión es que más de 4.000, en torno a 4.500 personas podrían haber salvado su vida si hubieran tenido una atención sanitaria equivalente a la que recibieron otras ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunidad de Madrid. La séptima conclusión es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no utilizó medios alternativos, lo decía también Alberto Reyes. Había posibilidades de ampliar recursos propios. Los que trabajan en hospitales en la Comunidad de Madrid saben que hay recursos que no están, hay camas instaladas y camas en funcionamiento. Hay un margen de camas instaladas que no están en funcionamiento, que se podían haber puesto en funcionamiento de manera automática, ¿no? Sería una primera decisión. Se podía haber recurrido, ya que se tomó la decisión de mandar a IFEMA esos recursos, y se ha comentado, esas 1.300 camas de IFEMA, se podía haber derivado ahí a personas de las residencias. Solamente se mandaron 23. Centros privados concertados, 1.000 camas libres, ninguna persona derivada desde residencias. Solamente si tenía un seguro sanitario privado. Hoteles medicalizados, 14, con 1.036 camas, de las que se usaron 837 y no se derivó ninguna persona desde residencias a esos hoteles medicalizados. Apoyos de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, otras comunidades autónomas, igual que ahora en la DAMNA se ha hecho apoyo de otras comunidades autónomas, desde Madrid se han mandado recursos, desde Cataluña se han mandado recursos, es lo normal, hay una movilización en los momentos de emergencia. En los primeros días de pandemia, cuando estamos hablando de estos primeros días de marzo, en otras comunidades autónomas todavía no había esa saturación, no había habido ese aumento, se produjo primero en Madrid y Barcelona. Podía haber habido una petición de ayuda a Castilla y León, al Levante, podía haber habido una petición de ayuda a otras comunidades, no se produjo, sino que al contrario, se ofreció ayuda desde Madrid, mientras estaba ocurriendo todo esto, se ofreció ayuda desde Madrid a otras comunidades. Fue también otra decisión incomprensible. Por tanto, no se utilizaron medios alternativos que podían haber aliviado esa situación
aunque la clave, desde luego, era la decisión de no derivar. Esa fue la trampa mortal. La octava conclusión es que estas decisiones que hemos repasado del Gobierno de la Comunidad de Madrid provocaron muertes evitables. Ya se ha dicho, muertes prematuras de personas que podían haber salvado su vida. La novena conclusión es que esto vulneró los derechos fundamentales de los residentes y los familiares, como también se ha dicho, por la discriminación en la atención sanitaria. Se excluye el derecho a la igualdad, artículo 14 de la Constitución española, el derecho a la vida, el artículo 15 de la Constitución española, el derecho a ser tratado de forma no inhumana o degradante y el derecho a la protección de la salud, el artículo 43 de la Constitución. Y la décima conclusión, se ha vulnerado el derecho a la verdad. En esto insiste mucho uno de los miembros de la comisión, Fernando Flores, experto en esta materia, y donde pone de manifiesto, y hay una argumentación muy detallada en el informe, donde se comprueba esa vulneración del derecho a verdad y esa exigencia para que se corrija esta grave decisión. Y en cuanto a recomendaciones, son esas 6 recomendaciones que toma la comisión. La primera, el deber de no olvidar, el deber de analizar lo que ocurrió, como estamos haciendo ya aquí, recordar esos hechos, mientras no se corrija y no se tomen decisiones ni políticas, ni judiciales, ni de otro tipo que hagan que esta situación pueda prevenirse y evitarse en un futuro, tenemos que seguir debatiendo, analizando, leyendo estos documentos para que intentemos cambiar las cosas, intentemos llegar a ese 25% de población sensibilizada que cambie las cosas. Segunda recomendación, que el Gobierno y la Asamblea de la Comunidad de Madrid reabran la Comisión de Investigación sobre la pandemia. Con esta mayoría actual sabemos que es casi imposible, pero hay que insistir y hay que ponérselo sobre la mesa una y otra vez al Gobierno y a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Esta comisión tiene que llegar a conclusiones a las que estaba llegando en su periodo de funcionamiento y tiene que llegar a poder hacer sus propuestas de corrección. La cuarta recomendación, se requiere un cambio radical en el planteamiento del modelo de cuidados. Ya se ha comentado, lo podemos ampliar después. La quinta conclusión, mejorar la dotación sanitaria. El Sistema Nacional de Salud se está cayendo, se está deteriorando progresivamente y es urgente el que se aborde un refuerzo y una recapitalización del sistema sanitario público en la Comunidad de Madrid. Y finalmente, y coincide con la reflexión que hacía Alberto al final, visibilizar y luchar contra el edadismo, contra este problema que él ha descrito muy bien. En definitiva, la pandemia fue una situación que superó la capacidad de respuesta de muchos países, también de España, en muchas comunidades autónomas, también en Madrid. Pero no era igual tomar unas medidas que otras. No daba lo mismo. Y esto es lo que hemos analizado, hemos intentado objetivar, intentamos transmitir para que se tomen las medidas para que no vuelva a ocurrir. No daba lo mismo, no hubieran muerto de la misma manera. Los datos no dicen eso. Los datos dicen que se podía haber hecho mejor y, por tanto, aspiramos a que esto se vuelva a corregir para que no se vulneren esos derechos. Estamos en el centro de Gabriel Celaya, el Centro Cultural Gabriel Celaya, y en su poema En Marcha, España en Marcha, este poema titulado España en Marcha, él decía: de cuanto fue, nos nutrimos, transformándonos, crecemos. Así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. A la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos, mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando, difundiendo, ampliando, movilizando para que consigamos luchar y conseguir la verdad, la justicia y el respeto a la dignidad de todas las personas. Muchas gracias por vuestra atención.
palabra para ver si queréis preguntar. Son las 8:05, pues hasta las 9:15 y eso, pues tenemos todavía un ratillo. Así que, pues bueno, quien se anime, pues placer con el micro. Hola, buenas tardes. Soy Carlos García Jabato. Les agradezco que hayan estado aquí tarde a la plataforma por la mejora de la sanidad, área de referencias y nivel de justicia, y al consejero y al doctor, ¿no? Y quería consultarles, o hacerles una pregunta de que dicen que, bueno, parece ser que está todo como encaminado, ¿no? Intencionalmente a que se degrade el sistema. ¿Qué más se puede hacer? Porque digamos que está ajustándose mucho el camino a cómo actuar y dejar el camino de la justicia, que está limitado porque a nivel judicial, porque hay ciertas limitaciones intencionales también. Si vemos que si se sale a la calle no hay una recepción pública sobre esto, como ya pasó en 2020, pues bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué opciones tenemos desde la ciudadanía para que sobre todo el tema político, porque eso al final parece que está limitando la actuación, se puede hacer la manera? Sobre todo a consejeros, creo que es el que ha estado metido en los entresijos, ¿no?, de todo esto de la política, ¿qué se puede hacer? Bueno, ojalá tuviera una respuesta a ese tema, ¿no? Yo creo que lo que nos queda a la ciudadanía es seguir peleando por esta cuestión, seguir denunciando. Yo creo que el trabajo de Marea de Residencias y de Verdad y Justicia es encomiable. Yo creo que hay muchos frentes abiertos que vamos a ver qué recorrido tienen, ¿no? Yo creo que la última demanda de más de 100 personas, y además relacionada con la discriminación, yo creo que puede tener recorrido. Vamos a ver si ese recorrido luego puede continuar también a nivel europeo, a nivel del Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? Y yo creo que eso también podría ser un tema interesante. Y yo luego también las peticiones que hay realizadas a nivel europeo, pues ojalá al final se tradujeran en que hubiera una comisión de eurodiputados que vinieran a España a interesarse por esa cuestión. Eso sería, yo creo que evidentemente luchamos contra pues un Partido Popular que, en cuanto hay el más mínimo resquicio de que se pueda investigar la cuestión, va a poner todas las trabas posibles. Yo creo que las mayorías que hay ahora mismo en el Parlamento Europeo no ayudan demasiado a que eso pueda seguir adelante, pero a partir de ahí yo creo que hay que seguir denunciando, cada uno a nuestro nivel, donde podamos, para que esta cuestión no se olvide. Yo creo que hay algo que se ha conseguido y que a lo mejor no somos muy conscientes, pero yo creo que no contaban con que después de 4 años este tema siga vivo, con muchas dificultades, porque es verdad que con muchas dificultades, pero el tema sigue vivo. El lema de 7.291 yo creo que ha sido un lema muy acertado, yo creo que ha llegado a la ciudadanía. Tampoco me quiero olvidar del documental que se ha comentado antes, que se estrena la semana que viene y que yo invito a todos a que vayáis a verlo, porque creo que eso también hay que conseguir. Por un lado, se va a estrenar en salas, pero vamos a ver si hay alguna plataforma o Televisión Española, alguien que se atreva a difundirlo, porque ahí sí que pues tendríamos una llegada a un número muy grande de personas y eso ayudaría precisamente a la causa, ¿no? Yo creo que en toda esta cuestión, yo creo que hay que hacer lo que hacen los movimientos ciudadanos, es insistir y no desfallecer. Sí, yo estoy de acuerdo y añadiría que si no peleamos no conseguimos. O sea, que está claro que hay que utilizar todas las medidas que cada uno en su ámbito pueda. Hay quien tiene acceso a medios de comunicación, puede escribir un artículo y dice, pero eso ya está contado, no importa, porque el gota a gota va calando y va llegando en reuniones de asociaciones de vecinos, en reuniones que tenemos de organizaciones sindicales, que participamos nosotros pues en centros de trabajo, de residencias, de hospitales, del sector sanitario, pero también en otros ámbitos, porque como se ha dicho, decía muy bien Javier, esto él nos ha afectado directamente como familiar
pero sin embargo como persona, como ciudadano, sí. Y esto también, por ejemplo, en organizaciones sindicales, en otros ámbitos, pueden generarse debates, documentos, resoluciones, para mantenerlo vivo. Y manteniéndolo vivo es la única posibilidad de que cambien las cosas. Hasta ahí es lo que nosotros podemos hacer. Y yo estoy también convencido de que cuando eso toma esa dimensión, ¿verdad? Coge ya arraiga, digamos, en la sociedad, cambia las cosas. Eso es así. Y yo creo que cada uno en nuestro ámbito podemos hacer un poquito, pues ese poquito merece la pena. Yo creo que a ver, por hacer se pueden hacer muchas cosas, luego dan resultado, no dan resultado, pero lo que acaba de decir Fernando del boca a boca es muy importante. O sea, nosotros muchas veces pensamos que la justicia son señores que son mejores, peores, pero que son señores que no tienen influencia social y toman decisiones, o sea, sentencian en función de su propio criterio. Cuando la experiencia es que esos señores, jueces, muchas de las decisiones están influidas por el clima social que hay. Vosotros que sois plataforma por la sanidad, recordaréis cómo cuando la marea blanca, yo que trabajaba en el Hospital Ramón y Cajal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que todo el mundo decía que era jueces pro PP, o sea, pro Partido Popular, que la gente en sanidad que hacíamos demandas cuando pasaban al Tribunal Superior las perdíamos siempre, pararon la privatización. ¿Por qué? Porque había un movimiento social enorme, que no es lo mismo que tú tomes esa decisión con una sociedad que te apoya, que una sociedad que ni te apoya ni te deja de apoyar, pero un gobierno que te va a castigar en tu carrera según lo que hagas, ¿no? Es como la película, el documental. Hay cines que se están atreviendo a echarlo y cines que después de haber dicho que sí, les han dicho que no. Es decir, que el boca a boca, o sea, nosotros tenemos, a ver, todos los días nos dicen que nosotros somos una mierda, que no valemos para nada, pero eso es mentira. Las personas hablando unos con otros, dando la conmoción que habéis sentido hoy cuando habéis oído algunas de los testimonios o de los datos, esa conmoción la pueden sentir vuestras vecinas, vuestros vecinos, vuestra familia. Es decir, que esto es un trabajo que si seguimos, como dice Reyero, que llevamos ya 4 años que no se lo esperaban. Hoy, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, le ha dicho Lobato a Ayuso que dejara de echar barro sobre Valencia. ¿Y sabéis qué ha contestado ella? Que dejaran ellos de echar barro sobre las residencias. Es decir, en lo primero que ha pensado, de lo que no quiere que se hable, porque eso sí que no es barro, o sea, ha sido el tema de las residencias. Entonces, es muy importante de verdad que lo que habéis escuchado, además, mirad, por ejemplo, el informe de la Comisión Ciudadana, si ponéis Comisión por la Verdad en Google, os va a aparecer todo el informe, ¿no? Comisión Ciudadana por las Residencias. No se llama así, pero porque es por la verdad en la residencia, pero poniendo, acabo de hacer la prueba y sale todo el informe. Lo digo porque aunque es muy largo, pero para echar un vistazo, mirar datos que se olvidan, etcétera. Por ejemplo, el dato de que se podían haber salvado 4.000 personas de las 7.000. O sea, es que es un dato estremecedor. Es que eso de que se iban a morir todos igual, que nos machacan los medios ayusistas, es mentira. Y eso lo combatimos con el boca a boca. Entonces, o sea, es muy importante lo que hagamos o dejemos de hacer, nada más. Ah, bueno, y otra cosa, si queréis recibir información de cualquiera de las dos plataformas, al final nos dais los datos y o bien Marea Residencias o Grado y Justicia, o podemos tener en comunicación pues, para las cosas que vayamos a hacer o las cosas que pidamos ayuda, o etcétera, ¿no? Nada más. También recordar que fuera hay un QR donde podéis descargar el informe. Exacto. Y poder leerlo. Buenas noches. A título personal, una cosa que viendo a la gente que haga, no votar a Ayuso. Hablando del mismo tema, recordad que ya salió alguna vez el presidente dijo cuando la pandemia que lo mejor tomarlo. Acordaros.
Y luego, no sé, no habéis apuntado, porque claro, es muy extremo, que mucha gente, aparte de que no podían ir a la residencia, eso, yo lo digo porque tengo una madre de 95 años en la residencia, mucha gente, la que murió sola. Porque sabéis que cuando la pandemia no los tenían ni viendo la televisión juntitos ni nada. Los metían en las habitaciones desde por la mañana hasta la noche y ya a la hora de comer y eso, pero hubo gente que abrió la puerta, se ha muerto. Entonces la pregunta es, ¿verdaderamente estaban médicos o solo los senadores en muchos casos eso que determinaban que se habían muerto sin haberla intentado reanimar? Sin haber... Seguramente que en muchos casos, como se hacía activamente, le echaban la sábana por encima, está muerta. ¿Lo han constatado eso, por favor? ¿O realmente todas las muertes que ha habido en una residencia solas han sido constatados por especialistas, por médicos, por forenses que se han muerto bien de eso? ¿Me pueden contestar, por favor? Sí, es importante. Está en el informe, se dice que muchas personas murieron solas y de forma indigna, como usted señala. No solamente fue que no se derivaron, sino que muchas murieron solas y sin atención. El personal estaba desbordado. En las residencias hay poco personal ya de forma habitual. Muchas personas, muchas trabajadoras se pusieron de baja, tenían que doblar, y por testimonios que comentaban en la propia comisión, pues había días que no podían pasar a ver a una persona para el lavado, la higiene, para incluso darle de comer, dejaba la comida, al día siguiente volvía y no estaba por la mañana y no había podido comer. Y desde luego la dotación de personal médico en muchas residencias no hay. El personal de atención primaria que debería acudir para revisar a las personas en las residencias estaba desbordado o trasladado a IFEMA, por lo tanto tampoco pasaba por las residencias, y por lo tanto muchas personas murieron sin que hubiera esa atención médica directa. Cuando había médico o médica, a veces podían hacer una visita a esa persona y certificar su defunción, pero en otros casos ya esa persona había fallecido, se comunicaba a las autoridades sanitarias y tenía, como usted señala, una muerte sin ningún tipo de atención sanitaria. Pero a veces ni siquiera compañía por el apoyo o el cuidado de higiene, por incapacidad, por imposibilidad del personal, que estaba absolutamente desbordado. Hola, muchas gracias por vuestros testimonios. Yo quería comentar, no sé si mi compañera ha hecho alusión a ello, que desde Marea de Residencias en 2020, en pleno periodo de estábamos confinados todos en nuestros domicilios, empezamos a reunirnos de forma online y decidimos plantear unas querellas criminales contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, contra la señora Ayuso, contra el consejero de Sanidad, consejero de Justicia y ya está, contra esas tres personas. Y bueno, pues estas querellas, hoy día, en su día presentamos alrededor de 400 y pico querellas, todas eran de Madrid, porque habíamos planteado la posibilidad de ponerlas en toda España, pero en la página web nos llegaron solamente testimonios de Madrid. Solo de las 450 querellas vinieron unas 40 de fuera de Madrid y nos centramos en ellas. Hoy en día, de esas 400 y pico querellas, quedan vivas unas 100 aproximadamente en juzgados de instrucción, algunas están reabiertas por la audiencia provincial, y hay más de 75 querellas en el Tribunal Constitucional, en recurso de amparo. Estamos esperando que pasará el Tribunal Constitucional. Está parado desde hace 2 años. Mi querella, concretamente, yo soy de Marea de Residencias y puse una querella porque mi madre falleció no en la residencia, sino en el hospital. La derivaron el día 5 de abril,
Pero según lo que decía el compañero de detrás, efectivamente, mi madre fue testigo cómo les confinaban a todos en sus habitaciones porque no había manera de sectorizar las residencias, y mi madre tenía un teléfono móvil al cual llamábamos todos los días por la mañana y por la tarde. Un buen día, tal que un jueves, dejó de cogernos el teléfono y nadie nos daba razón de lo que estaba pasando a mi madre. Desde el jueves hasta el domingo no pudimos hablar con ella, y el domingo me llamó la doctora desde su móvil diciéndome que no me cogía el teléfono porque no podía, porque estaba muy mala. ¿Qué pasó en esos casi 4 días en que mi madre estaba confinada en su habitación y nadie sabía cuál era su estado? Nadie nos dijo cuál era su estado hasta el 4.º día en el que la doctora pasó por allí y casualmente vio que estaba muy mal. Y cuando yo pedí que por favor la derivasen al hospital, ella le dijo que iba a solicitar la autorización a la geriatra de Enlace, y la geriatra de Enlace le preguntó para derivarla si mi madre caminaba. Después en el hospital, o sea, la derivaron porque se equivocó y le dijo que sí, que mi madre caminaba, y gracias a eso, palabras textuales de la doctora, la derivaron al hospital. Una vez en el hospital, me llamaron para preguntarme qué hacían si le daban el alta. Lo que yo le dije fue que le derivasen a un hospital medicalizado, a un hotel medicalizado. Me dijeron que mi madre no cumplía los criterios para derivarla a un hotel medicalizado. Pero yo, dicho esto, lo que me gustaría es que hablásemos un poco de cuál es la situación real hoy en las residencias. Yo sé que Alberto Reyero, porque estábamos en contacto previamente a la pandemia, además le dábamos bastante la lata, lamentablemente para él, y bueno, afortunadamente porque conseguimos que él sancionase a 4 residencias de la Comunidad de Madrid, residencias públicas de gestión indirecta que habían incumplido una serie de contratos, los pliegos de condiciones. ¿Y qué pasó después? Alberto, explícalo, por favor, porque me parece muy llamativo que después de aquello, que fue algo inaudito en la Comunidad de Madrid, salió en prensa, fue algo muy llamativo, fue justo antes de la pandemia, y después, ¿qué es lo que ha pasado con esa sanción? Bueno, la normativa es muy deficiente, ¿no? Y eso pues da muchas oportunidades a las residencias el poder salvar ese tipo de sanciones, ¿no? Y de hecho, incluso cuando sancionamos a las 4 residencias, sabíamos que alguna de ellas posiblemente no iba a prosperar, pero sí que creíamos que era bueno dar ese golpe de atención, precisamente porque además nosotros teníamos muy claro que el sancionar a los incumplidores era, en este caso, un incentivo positivo para los que hacen las cosas bien, que también hay gente que hace las cosas bien, y no como hasta ahora, que era un incentivo para las residencias que lo hacían mal. Al final, bueno, por distintas circunstancias de cada una de las residencias, porque se acababan los contratos o se acababan un determinado periodo, pues al final no prosperaron estas sanciones. Eran sanciones por un tema relativamente menor, que era, bueno, pues el incumplimiento del pliego de contratos era, bueno, pues que no les permitía subcontratar a personal de enfermería, ¿no? Y en este caso, pues lo que vimos es la oportunidad de sancionar además a alguna de las empresas que tenía ese contrato. Una de ellas la conoces bien, ¿no? Que es una empresa, además, propiedad de una persona que ha estado en la cárcel, precisamente por corrupción, ¿no? Por lo tanto, era absolutamente una contratación indeseable, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, realmente al final esas sanciones murieron, y por lo que yo sé, tampoco tengo el detalle al día a día, pero no se ha vuelto a repetir ninguna sanción, igual que antes de esas sanciones no hubo ninguna, porque yo creo que la manera de solucionar esos problemas, y tal y como me lo dijeron, se hacía de otra manera, no se hacía sancionando. Y desgraciadamente pues no creo que eso, mientras gobierne el Partido Popular, vuelva a ocurrir una sanción similar. De hecho, es que ahora se permite la contratación a personal sanitario en la residencia. O sea, ahora han cambiado los pliegos para que se puedan.
Claro, bueno, pues es un poco también ese tipo de política que es el beneficiar realmente a las empresas en lugar de beneficiar a las personas que reciben esa atención, ¿no? Yo creo que tiene que haber un equilibrio y en ese sentido, bueno, pues si había algo que molestaba y que era un resquicio por el que podía ser sancionada, pues nos cargamos esa normativa y Santas Pascuas, cuando deberían haber modificado la normativa en otro sentido. Pero es así. No voy a hablar desde dentro de la residencia. Mi madre falleció el 1 de mayo y necesito hablar como vosotros. Yo creo que merece la pena, en unos protocolos tan claramente de exclusión, cuando uno constata los datos residencia, y ve y con toda la claridad con lo que están trabajando y explicando esa comisión, merece la pena que cuando uno se enfrenta a la exclusión, a cualquier exclusión, como ciudadanos, como personas, aunque sea con las uñas, no solo con el boca a boca, nos enfrentemos a todas esas políticas de exclusión, porque como sociedad nos envenena si callamos, si nos silenciamos, si nos relajamos, si nos envenena. Exclusión es lo que vivimos ahí. Y no se va a parar. Le van a perseguir a la señora Ayuso, le va a perseguir esa situación hasta el final. Exclusión también es que en una comunidad de Madrid con 6 millones de habitantes, que tiene una renta mínima de inserción, solo haya 760. Han quitado 29.000. Eso es exclusión, claro, son los gitanos, los pobres. Ante todos los fenómenos de exclusión, o ante todos los fenómenos, si no nos rebelamos como sociedad, nos podrimos. Y esto que pasó es impunidad. Ya sabemos que mucha gente le perdona el ático, le perdona el novio, le perdona los millones, le contraban no les perdona, me da igual. Pero la gente sencilla, normal, de derechas o de izquierdas, con la que yo he hablado con esto, tenían sus madres y sus padres también allí. Y no lo quieren perdonar. ¿Saben lo que gritaron en la residencia? A mí mi compañera me enseñó que había que gritar ¡fuego, fuego! Que ahí acuden. Y mi madre estaba enseñada, pero las cuidadoras ya aprendieron el truco. Pero ¿sabéis lo que yo escuché? Escuché, hijos, no me abandonen. No vamos a olvidar. No vamos a olvidar. No lo vamos a olvidar. Gracias a todos y a todas. Relajando un poquito la emoción, yo quería preguntar una duda que no he entendido muy bien de la primera conclusión del informe sobre el tema de la sobremortalidad. He entendido que ese es un análisis previo a todo el tema COVID, ¿no? O sea, que era una situación, digamos, previa del ámbito residencial de la Comunidad de Madrid antes de la propia pandemia. ¿O es una sobremortalidad sobrevenida después de...? Vaya, que no me ha quedado claro. Sí. No, la primera conclusión sobre la sobremortalidad se refiere a los meses que analizamos en la comisión, que son marzo y abril de 2020. En esos 2 meses es cuando comparamos esa sobremortalidad con la de otras regiones españolas y la de otras regiones europeas. Y luego hay una segunda conclusión que se refiere a la falta de respuesta en la vigilancia epidemiológica y después la otra conclusión también de la tercera conclusión de la falta de dotación tanto en el ámbito residencial como en el ámbito sanitario. Es decir, que la primera se refería a sobremortalidad,
Esa es para los meses, o sea, comparamos los datos de marzo y abril, que es el periodo que analiza la comisión, marzo y abril de 2020. Y en principio por todas las causas, sobre mortalidad por cualquier causa. Sí, porque aunque se hace también la diferencia por COVID, para las que estaban atribuidas a COVID, también, como sabes, hay muchas personas fallecidas por COVID que no tenían ese diagnóstico, porque no había PCRs, no había todavía pruebas diagnósticas, y por lo tanto en casi todos los estudios internacionales para ver el impacto de la pandemia se hace el estudio de sobremortalidad por todas las causas. Y es importante esto que comenta Fernando, porque de hecho hay esto es un estudio que se hace continuamente, y de hecho que publica la estadística europea, Eurostat, hace una publicación en la que compara precisamente eso. En este caso se han referido al año 2020 como un año que aparece en Eurostat como el año en el que la Comunidad de Madrid fue líder en sobremortalidad, como la región europea en la que hubo más sobremortalidad de Europa. En este caso, bueno, pues como ha dicho, lo que se compara es un periodo normal. En un periodo normal hay muertes por diversas causas, por gripes, por el calor, por toda una serie de cosas, pero lo que se compara es, por lo menos el informe que yo conozco, que también interviene Carlos III, bueno, pues se miran los 5 años anteriores, la media de 5 años anteriores, y dice que han muerto, 50.000 personas. Se mira un año concreto y lo normal es que un año que no ocurra nada, pues mueran en torno un porcentaje, pues en torno a esos 50.000, ¿no? En este caso concreto, lo que hubo es una sobremortalidad muy superior a esos 50.000 teóricos, ¿no? Pero lo importante es decir, ¿cuál es la comparativa con respecto a otras regiones españolas? Es que es la líder, pero es que Madrid fue la líder en sobremortalidad de toda Europa en el año 2020. ¿Alguien? Sí. No, si no, tranquilo. Es una cosa que no sé, que me llama la atención. Hola, buenas tardes. Simplemente una pregunta. El documental que se está haciendo, está haciéndose en cines, que se está pasando en cines, ¿no habría posibilidades de que los ayuntamientos que quisieran pudieran comprar ese documental y pasarlo en las salas? Por ejemplo, aquí en San Fernando hay salas de teatro, hay salas de cine, se podría hacer. ¿No se podría mirar eso o se ha mirado y no es posible? Eso se puede hacer a partir de enero, porque el director quiere concursar en los Goya, porque claro, eso le daría muchísimo impulso. Pero a partir de enero sí que los ayuntamientos o centros culturales o tal lo pueden... De hecho es una cosa que tenemos pensada, que de los ayuntamientos donde nos pueden ayudar, pues que poner en redes que los no se pone en televisión española o, ¿sabes? Pero claro, que no, es imposible. No, bueno, en televisión la pueden poner. O sea, Imposible no es. Yo creo que tenemos que tener en vista... yo creo que muchas veces la sociedad nos movemos a partir de conmemoraciones y de años. Yo creo que en marzo del año que viene se cumplen los 5 años de la pandemia. Puede ser un momento muy interesante para que una televisión pues emita un documental como este, ¿no? Yo creo que ahí Juanjo, que es el productor y el director, pues está peleando para conseguir la mayor difusión, ¿no? Ojalá se consiguiera que se... bueno, de hecho, yo creo que como consecuencia del visionado que hubo ayer con prensa y con políticos, bueno, Más Madrid lo que dijo es que lo iban a solicitar que lo emitieran en Telemadrid. Ya os garantizo que en Telemadrid no lo van a emitir, ¿no? Pero en otras cadenas, ¿por qué no? En otras plataformas. Bueno, creo que lo van a echar, pero a las 4 de la mañana. Ni siquiera. Pero hay una buena noticia. Telecinco se ha interesado. Mañana le van a hacer una entrevista al director
y van a sacar algo. O sea, me ha confirmado la periodista que le han dado la autorización. O sea, que van a sacar el tiempo. Y para marzo, para cuando cumplan los 5 años, ya hay Televisión Española está preparando un documental de los 5 años en un programa que se llama En Portada. Bueno, se está preparando, tenemos a ver qué pasa, pero bueno, en principio es una buena noticia también, así es que bueno, a ver si se van animando las televisiones y aunque no sea Telemadrid, pues que vayan saliendo en otras. Bueno, pues nada, nosotras damos las gracias por haber venido, por haber acudido a la llamada. Vuelvo a reiterar la importancia de quien denuncia estando dentro de las administraciones. Lo vuelvo a reiterar, lo vuelvo a agradecer, porque como ha dicho Javier, lo que ha ocurrido en La Lana se podía haber evitado, no las 400 víctimas, habría habido víctimas no mortales, pero no al nivel en el que ha sucedido, así que lo vuelvo a agradecer. Os agradezco a los 4 que hayáis estado aquí, Irene, Alberto, Fernando y Javier, por vuestra labor. Y bueno, el documental, pues en la medida de lo posible que la plataforma lo va a traer aquí, pues aquí estamos con las puertas abiertas. Y nada más deciros que muchas gracias. Eso es lo que iba a decir. En noviembre, vuestra manifestación, que no se nos olvide, a todos y a todas estar allí, porque es súper importante, a las 12 de la mañana. Y bueno, que muchas gracias a todos y a todas por haber asistido. Es un acto que, bueno, pues que la plataforma nos alegramos muchísimo porque se ve lleno de Celaya, que es un centro difícil de llenar. Es verdad que ya se ha ido gente, pero os agradecemos muchísimo el interés en haber asistido aquí. Y pues nada, que las puertas abiertas las tenéis. Que muchas gracias. Información, nos pueden ir a dejar los datos. Y el 23 os esperamos a todos. Ahí estaremos. Nos vemos en las calles.